La pregunta que se hace el artículo en el día de hoy es con la que empiezo, ¿no? ¿A quién beneficia más el intercambio cultural? ¿A los Estados Unidos o a Cuba? Yo creo que ambos países. El intercambio cultural existe entre muchos países, entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y Venezuela, Colombia, Argentina. Beneficia a ambos países, beneficia al movimiento cultural, a los artistas que participan en esos intercambios. ¿A quién beneficia más el intercambio cultural? Tal como plantea la pregunta del periódico. ¿A Estados Unidos? Bueno, la verdad es que yo creo que ni a Cuba ni a Estados Unidos. ¿Por qué? Beneficia, creo yo, a un tercero que es la dictadura que tiene Cuba. Absolutamente. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos hablando de un intercambio cultural libre. Estamos hablando en un país donde en 1959 la cultura fue arrojada, la cultura fue apresada, la libertad de expresión fue prohibida, donde los artistas fueron expulsados al exilio, unos, otros a la prisión y los demás doblegados y sometidos a los parámetros establecidos. Por eso no hay un libre intercambio cultural. Hay una dictadura que usa a los artistas para su beneficio. Y dentro de eso, los que son, los que son dóciles se benefician. Los artistas que son dóciles se benefician de eso. Mira, yo no estoy aquí para defender al gobierno cubano, ni a ninguna dictadura, ni a ningún sistema. Pero no, eso es visible. Yo creo que es algo justo, que es algo que debe pasar, es algo interesante. Existe en Estados Unidos un interés por la música y la cultura cubana, no en Estados Unidos, en el mundo entero. Pero bueno, hablamos de los Estados Unidos, los artistas cubanos son muy talentosos. No todos los artistas cubanos son seguidores o, digamos, del sistema que gobierna en Cuba hoy. Y sin embargo tienen la oportunidad de venir a expresarse libremente en Estados Unidos y hacer sus giras. Y igualmente artistas norteamericanos están constantemente viajando a La Habana, viajando a Cuba para ofrecer sus conciertos y expresar su música, su cultura y demás. Yo creo que es algo que es un buen intercambio de pueblo a pueblo, que es lo que busca ese intercambio. Hay una frase que se te acredita en el artículo de hoy del Herald que me llama la atención, ¿no? Porque el argumento, tú dices que hay que recalcar que el intercambio no es entre Cuba y su diáspora o entre Cuba y Miami, sí, claro, ¿no? sí. Pero a mí me llama eso la atención porque sirve de argumento a quienes, por ejemplo, están en contra de que se restablezcan relaciones libres, relaciones diplomáticas o comerciales entre Cuba y Estados Unidos, porque dice que el problema no es entre Washington y La Habana, sino entre La Habana y su pueblo. Y de alguna manera, el día que se establezca una relación fluida entre Estados Unidos y Cuba, van a marginar a los cubanos, no solo del exilio, sino de dentro. ¿Tú no crees que en este caso pasaría igual? No, yo estoy en desacuerdo. Cuba necesita abrirse mucho más a su diáspora, a su emigración. Todos los países que están en proceso de una reforma económica, en proceso de una apertura, necesitan de sus emigrados. Pasó en China con los chinos de ultramar, cuando empezaron a escribirle carta a los chinos que vivían Sí, pero el argumento que tú dices no es entre... O sea, el argumento margina a su diáspora. O sea, cuando tú dices que el intercambio es correcto, cuando aquí pueden venir Francis del Río, BMM, bla, 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 y sin embargo el intercambio que se da ya es con Wayne Smith, el artista, y ya, los del exilio quedan totalmente marginados porque el intercambio se hizo entre Ohio y La Habana, y entre La Habana y Miami es donde... como receptor nada más, ¿no? El intercambio es entre dos países, es entre Cuba y Estados Unidos. Hay intercambios entre ciudades, entre La Habana y Tampa, son ciudades hermanas y demás. Puede haber, yo imagino que en el futuro habrá, yo creo que lo más lógico es que exista una especie de intercambio en un futuro entre la ciudad de La Habana y la ciudad de Miami por la cantidad de migrantes cubanos que existen. Pero si hay cubanos que residen en esta ciudad, que son ciudadanos norteamericanos, que van a Cuba a cantar, y está Manolín, el médico de la salsa, está Isaac Delgado, está Cucú Diamantes, está Pancho Césped, que está grabando un disco en La Habana. Es decir, eso está pasando constantemente. Ahora, los artistas que nosotros queremos ver para de alguna manera, digamos, sustentar ese intercambio que ustedes quieren ver, que es por ejemplo Gloria o Willy Chirino, ese no se ha dado todavía. A mí me encantaría que se diera, pero aún no se ha dado. Isaac Delgado, tengo entendido que va a cantar en el acto por el 26 de julio en Artemisa,
No sé, no tengo la menor idea. ¿Verdad? Bueno, es lo que va a pasar con todo el que vaya ahí. El que entra por el aro de la dictadura cubana y piensa que puede ser libre, es risible ese argumento. Eso sí es risible. E igual todo el que sale de Cuba, si quiere volver a salir, sabe que tienen que estar por el aro de lo que dice la dictadura cubana, porque es así. No estamos en ninguna transición dentro de Cuba. Estamos en una dictadura que está utilizando ciertos mecanismos económicos capitalistas para mantener el comunismo. Y estamos, por otra parte, en un plano internacional donde la Guerra Fría parece que está de nuevo reviviéndose, con Putin amenazando con poner bases militares en toda Cuba. Cuba es un estado terrorista. Decir que la cultura no tiene nada que ver con la política es una falacia, porque en definitiva la política es consecuencia de la cultura, es parte de ella. Ergo, no hay manera de salirse de eso, sobre todo cuando vivimos bajo una dictadura. Pero tú te das cuenta que cuando desde aquí del exilio tú dices, yo no estoy de acuerdo con el intercambio cultural, yo no estoy de acuerdo con ir allá, termina el exilio quedando como intransigente, troglodita, y quien queda como un príncipe es La Habana. No importa. De todas formas, esto es una guerra cultural donde siempre nosotros... Mira, los cables de prensa te dicen, cuando el presidente Fidel Castro luchaba contra el dictador Batista, ¿ves? Se habla del dictador Franco, del dictador Pinochet, del presidente Raúl Castro, del presidente Fidel Castro. Entonces, esto es una guerra cultural donde parece que hasta el momento los comunistas y la izquierda internacional, porque se han dedicado a eso, han dedicado millones de dólares y lo invierten en eso para su beneficio, para su propaganda, parece que van ganando la batalla. Tú pusiste el ejemplo de Manolín, ¿no? Manolín hizo ahora unos comentarios en Facebook donde pidió que se quitasen del medio los viejos, ¿no?, gobernantes, y eso hubo una respuesta oficiosa, no voy a decir que oficial, y parece ser que Manolín no va a tener lo que quería y lo que aspiraba en Cuba. Desafortunado el caso de Manolín. Manolín lo sabe, yo he abogado muchísimo porque Manolín pueda cantar en Cuba libremente, porque es un artista más, que se le dé ese derecho, es su país, es un gran artista, se lo merece. Y lo que han hecho es abusivo con Manolín de no dejarlo cantar. Pero bueno, son las condiciones que existen en Cuba en este momento y es a lo que Manolín se expuso cuando decidió regresar a Cuba. Es un hecho desafortunado, ojalá que pueda lograr su objetivo. Ajá. A ver, déjame salirme de este papel de mediador y déjame meterme en la pelea. A ver. ¿Qué te parece este argumento? ¿No? Me dicen que queda minuto y medio para la pausa. Vamos a ver si nos da tiempo. Yo estoy a favor del intercambio cultural. Sería maravilloso. Pero el intercambio cultural no es realmente equitativo. No porque Gloria y Emilia no vayan, porque lo más probable es que Gloria, Emilio, Willy no quieran ir a Cuba. Y tiene todo su sentido, ¿no? Sino porque la Colmenita, por ejemplo, llega y da una gira por aquí, por los Estados Unidos, pidiendo la libertad de quienes ellos consideran presos políticos y nosotros consideramos los espías. Van al Congreso norteamericano, van a los centros de poder. El director de la Colmenita, Carmenate, creo que se llama, habla con uno de los 5 espías, con René. Hacen toda una propaganda. Perfecto. No hay nadie desde aquí que pueda ir a Cuba y hacer una gira por toda Cuba pidiendo la libertad de cualquiera de los presos políticos. Por ejemplo, no lo voy a poner ni de los más conocidos, de Ángel Santiesteban, de Sonia Garro y de Ramón Alejandro Muñoz. No sé si te acuerdas que Ramón Alejandro se encarama en la azotea pidiendo que liberaran a su esposa y después llevan más de 2 años presos allá. O sea, no es equitativo, es una trampa y es utilizado, algunos piensan, este intercambio para hacer propaganda política y no haya respuesta de ningún tipo. ¿Cómo remediamos ese problema? Mira, ¿qué respuesta tú quieres que te dé? A ver, no todos los artistas vienen a Estados Unidos a hacer ese tipo de comentarios políticos. A mí me parecen desafortunados. Me pareció desafortunado el comentario que hicieron en tu programa. Es como ir a una sinagoga, digamos, y hablar mal de los judíos, ¿no?, de la religión judía. Me parece una provocación, me parece que no se debe hacer, pero tienen el derecho a hacerlo. Este país le otorga una visa
existe la democracia en los Estados Unidos, el hecho de que en Cuba no exista el mismo sistema tan abiertamente democrático como lo tenemos en Estados Unidos, pues, democrático, como vivimos nosotros, como estamos nosotros aquí. Por eso yo vivo aquí, por eso mi madre me trajo a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años, para que yo viviera en un país libre y me pudiera expresar libremente de la manera que Hoy vi una entrevista quisiera. donde tú dices que te querías quedar. ¿Dónde? Cuando te trajeron. Una entrevista vieja tuya. Sí, me quería quedar porque mi madre no la dejaban salir. Y yo venía solo con 15 años. Y me arrepentí en ese momento, pero bueno, estoy aquí. He pasado 33 años y me alegro de estar aquí. He vivido aquí han nacido mis hijas. Y este es un país maravilloso. Entonces, esa oportunidad que le ofrece este país a esos músicos cubanos, la quisiera ver yo en mi país también, pero desafortunadamente no la tenemos. Vamos a una pausa. Vamos a ver aquí cómo podemos, con las influencias que yo presumo tiene el señor Cancio, resolver ese problema. Yo quiero ir a la mesa redonda cubana. A ver si me ayuda. Ya volvemos. Muy bien, seguimos aquí con Hugo Cancio y con Armando de Armas. Yo estoy sorprendido porque yo estoy hoy más radical que tú. Tú dices que te pareció mal lo que hizo Francis del Río. A mí me da igual, te soy sincero. Yo creo que si quiere gritar aquí lo que le dé la gana de los 5 espías, el problema es que yo quisiera ir también y tener la oportunidad, ¿por qué no?, de discutir esto en la televisión cubana, para que fuera un verdadero intercambio cultural, político, social, y no se da. ¿Y has hecho el intento? Claro que sí, he hecho el intento. Estuve 10 años renovando el pasaporte. Yo siempre hago el mismo cuento porque le pregunté al entonces canciller Felipe Pérez Roque que por qué no me dejaban entrar a Cuba. ¿Sabes algo que me respondió? Te lo tienes que ganar. Pero los tiempos han cambiado, a lo mejor te dejan ir. A lo mejor te tengo que ganar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Trabajo voluntario? ¿Qué tengo que gritar aquí también? Imagínate. Suelten a los 5 espías para que me dejen entrar. ¿Qué tengo que hacer, no? Y no es lo mismo, porque ellos lo que dije yo al principio, gritar aquí en la televisión de Miami "Viva Fidel", que gritar en la televisión de La Habana "Muera Fidel". No tiene las mismas consecuencias. ¿Tú crees que sí? A ver, yo no tengo opinión sobre eso. A mí me parece que nadie en Cuba va a hacer algo semejante, no lo han hecho, es decir. Bueno, lo hizo aquel señor en la ciudad deportiva y lo desaparecieron. No, lo han hecho varias personas y han cumplido varios años de prisión por eso. De todas maneras, todas esas cosas me parecen un absurdo. Están viviendo nuevos tiempos en Cuba. Cuba es un país que está transformándose, que está abriéndose cada día más. Yo viajo constantemente a Cuba, la gente se expresa, muchísimas personas conversan y hablan, masticar chicle, hablar sobre Fidel, expresarse sobre temas que cuando tú vivías en Cuba y yo vivía en Cuba, nos acusaban de diversionismo ideológico, muchas personas iban presas. Hoy pero esas cosas han cambiado, nadie no se presta atención a esas cosas tanto. Yo creo que la dictadura ha descubierto que por eso no va a caer, porque la gente habla en las esquinas, porque diga ciertas críticas al régimen, porque ciertos artistas digan las críticas permitidas y porque ciertos disidentes digan las críticas que ayudan al régimen a poder decir, bueno, estamos cambiando, ya esto no es la dictadura que ustedes conocieron, sigue siendo. ¿Qué tú crees entonces que se debe hacer con el intercambio cultural? ¿Se debe cerrar? ¿Se debe...? Bueno, nosotros no tenemos el poder en tratar de decirle al poder en Washington que no lo permita, o se debe tolerar. ¿Cuál es tu posición? Lo que uno piensa, lo que uno dice en eso no tiene mucho sentido. Es ver qué cosa es útil para la libertad de Cuba y qué no es. ¿A ti te parece que es útil el intercambio cultural? No es útil para la libertad de Cuba porque tú estás intercambiando con personas que no son libres. Tú estás intercambiando en realidad con el amo de esas personas. La mayoría de ellos tienen un amo, porque se prestan al juego de entrar y salir y tienen una visa que se la pueden cancelar, una visa, una tarjeta blanca, o decirle no puedes salir y punto, te cancelo el programa. ¿Tú crees que es útil para quienes buscan una democratización del país? Por supuesto, ¿Sí? el intercambio cultural de cierta manera ha contribuido enormemente a un cambio de mentalidad en esta ciudad y en Cuba también. Mi empresa lo lleva haciendo hace 20 años. ¿Tú puedes gestionarme ir a Cuba, a la televisión cubana, a tu empresa? Ojalá que yo tuviera ese poder, estuvieras ahí mañana. A mí me encantaría que todos tuvieran la oportunidad de Cuba. Y el hecho de que tú no tengas ese poder no indica
que realmente quienes deciden al final quién entra, quién sale, quienes juegan con eso. Yo tampoco tengo ningún poder para hacer nada en este país. Yo soy un ciudadano normal, común y corriente, igual que tú. No soy miembro ni del gobierno cubano ni del gobierno norteamericano. No puedo hacer absolutamente nada. Como ciudadano, como private citizen, como ciudadano privado. Me encantaría que todos los cubanos de allá y de acá tuvieran la oportunidad de expresarse libremente aquí y allá. Cantar aquí, cantar allá, sin ningún tipo de provocaciones. No se trata de provocaciones. Como mismo no me gusta lo que hizo Francis del Río en tu programa, que me pareció desafortunado, tampoco me gustaría... A mí me pareció desafortunado que lo hiciera al final, como una suerte de trampita cuando no quedaba tiempo. Su derecho, pero yo creo que él tiene derecho a abrir el debate. No, por supuesto, es su derecho. Yo reclamo el derecho a abrir el debate. Tú puedes ver un discurso de un presidente de los Estados Unidos y se para alguien con una pancarta y expresa su opinión y no pasa absolutamente nada. Yo creo que eso es normal. ¿Cuándo podremos ver eso en Cuba? ¿No te gustaría que fuera así? Cuando la dictadura caiga, chicos, la dictadura... ¿Pero por qué no podemos primero la dictadura no se le así? Si no la vamos a tumbar, ella no se va a caer sola. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, el intercambio... Mira, mañana te llegan a ti a La Habana a presentar tu última novela. Mira, eso es un discurso obsoleto. Oye, ¿qué es obsoleto? Mira, la libertad la Guerra Fría es obsoleta y mira, estamos volviendo a la Guerra Fría. Pero no tenemos derecho a soñar con un país más libre, más abierto. Tú eres muy moderno. Por supuesto, yo lo sueño todos los días, por supuesto, es el sueño. ¿No es obsoleta la dictadura? Claro, eso es lo que es obsoleto. Y a quienes la sirven. Todo lo que nosotros consideramos obsoleto, yo creo que el calendario en su momento se va a encargar de eso. Ocho, pero oye, el calendario, si le da por vivir 100 años a esa gente, ¿qué hacemos? No, oye, los guardaespaldas y los segurones. ¿Realmente tú crees que ese discurso del señor periodista va a cambiar algo? ¿Y el tuyo va a cambiar algo? ¿Y el del señor mercader de la cultura va a cambiar algo en su discurso, por favor? Yo no tengo ningún interés en cambiar nada. No, yo tampoco. Entonces tú no tienes discurso no va a cambiar nada. De verdad. Yo te conozco hace muchos años. A mí me cuesta mucho trabajo creer que tú no tengas ningún interés en cambiar algo. ¿Tú no crees que hay muchas cosas que cambiar en Cuba? Pero por supuesto, y he aportado mi grano de arena. Pero no tenemos la misma visión. Yo no comparto la misma visión del señor. Tiene un discurso ya obsoleto que no aplica. Porque el tuyo es más obsoleto que el mío, porque el discurso ese parece de la dictadura cubana, que es lo más obsoleto que hay. Mi discurso es el discurso de la libertad. Entonces, el discurso de él es que es obsoleto, no es mío. El discurso mío es el discurso más moderno de la historia, es de la libertad. El de él no. ¿En qué es obsoleto? ¿Cómo? ¿En qué es obsoleto el discurso de él? No resuelve absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Si tiene tanta necesidad de cambiar algo, que lo haga, que no es un programa de televisión. Hay personas que cuando creen realmente en algo, salen a luchar por eso. Es que yo no estoy... Mira, si no podemos hablar, ¿qué nos queda? Yo no estoy convocando a nada. Yo estoy dando simplemente un criterio y una opinión. Yo tampoco estoy convocando a nada. Yo no quiero cambiar nada. Yo creo que todas las personas, volviendo al tema del intercambio cultural, para volver a la realidad, todas las personas que de alguna manera han contribuido a ese intercambio, yo creo que han aportado mucho más a esas libertades que el señor anda buscando, que el señor busca. Porque ha venido Francis del Río, quizá expresado libremente. Bueno, pon ejemplos de esos aportes, porque yo no los veo por ningún lado. A Cuba, ha contribuido un cambio de mentalidad dentro y fuera de Cuba. Dentro y fuera de Cuba. Cuando ha regresado a Cuba se ha trincherado en un discurso. Hombre, claro, es lo que pasa siempre. Hay personas que se aprovechan. Por ejemplo, viene Ectico, que es un colega tuyo. Viene Ectico aquí. Oye, hoy revisábamos el programa, lo tratamos como un príncipe. Preguntas ¿por qué no es un hombre libre? Oye, va allá y entonces insulta a uno como a las palabras, congraciándose ahí con Pero el no te poder. pongas bravo con él, con el amo. No es eso, no es que me pongo bravo. Digo, no está ayudando, no está importando libertad de regreso. Claro, está importando oportunismo, doble moral. Pero esa es una condición del ser humano. No, me imagino que no tiene nada que ver con ningún sistema ni con ninguna ideología. El ser humano es oportunista. ¿Tú exoneras al sistema? Yo no exonero a nadie. Yo estoy diciendo que es ser oportunista. Es una condición del ser humano. Nada tiene que ver, nada tiene que ver que vivas en un país democrático, un país abierto. Es una condición del ser humano. Yo no soy oportunista, tú eres un oportunista. Es decir, yo viajo a Cuba y nunca he aprovechado. Entonces lo mismo la dictadura con la democracia, habría que preguntar, Nunca he aprovechado para llegar a Cuba y dar un discurso que me pueda beneficiar en algo, para nada. Voy a Cuba porque soy ciudadano cubano, porque es mi país, porque es mi derecho y nadie me lo puede negar. Pero no ha aprovechado para... Te lo pueden negar si quieres, te lo pueden negar si quieres, porque no. Tienen una lista que se lo niegan a montones de gente. Ahora es verdad que están saliendo muchos disidentes, pero ya empieza a haber una lista. Cuesta Morúa no puede salir, por ejemplo. Lamentable, no debería ser así.
No, pero es así porque no hay libertad en Cuba y va a ocurrir siempre. Siempre va a ocurrir así. Y es lamentable, lo lamentable es que la cultura cubana esté arrojada y que haya personas que se presten a lavar la cara sucia a la dictadura cubana. No lo digo yo, decía Milán Kundera que el mismo delito está cumpliendo el artista, el intelectual, por bueno que sea, y habría que ver el nivel de estos culturosos, hace el mismo papel o peor que el sicario de la policía política que tortura, porque es el que se encarga de decir que aquí no pasa nada, que todo está bien, que esto es un país normal como Estados Unidos y que aquí hay ciertas libertades, y no es así. Es mentira. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí con este debate que yo sí creo que tiene que servir de algo, si no nos retiramos. Pero volvemos.